Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión les voy a mostrar cómo es la germinación de esta fruta que estamos viendo aquí. Ya me lo habían pedido, ya me habían preguntado algunas veces en el video principalmente de la guanábana, pero bueno, en esta ocasión tenemos una chirimoya, aunque es uno de los temas un poquito complicados porque en algunos lugares la van a encontrar con otro nombre, pero es una fruta muy parecida entre sí. Y básicamente este método funciona exactamente para chirimoya, para nona, para guanábana, para este tres grupos de frutas que son anoneáceas. Funciona exactamente este procedimiento para todo este tipo de frutas. Así que si alguna de estas frutas mencionadas es la que quieres germinar, pues seguramente te funciona a la perfección este método. Pero pues lo primero que vamos a hacer es lavarlas perfectamente. Yo la estoy lavando únicamente con agua, con el chorro corriendo, y lo recomendable también sería agregar un poco de jabón y un poco de alcohol. Yo lo que solía usar era un poco de cloro para desinfectarlas, porque es súper importante quitarles todos los restos de frutas, de jugo y de azúcar, porque son sustancias que les encantan a los hongos y van a propiciar un desarrollo. Entonces es bien importante quitarlo. ¿Qué es lo que recomiendo? Lavarlas muy bien y después enjuagarlas con muy poco alcohol etílico, el que se ocupa para curar heridas, bueno, para desinfectar, mejor dicho. Y ya continuar con el mismo método de la servilleta que hemos estado usando durante tantos años. Básicamente en un recipiente hermético, que es el que están viendo en este momento, lo que hice fue poner una capa abajo de papel higiénico, posteriormente colocar las semillas y separarlas correctamente. ¿Qué quiero decir? Mejor dicho, es separarlas un par de centímetros por lo menos. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que si alguna empieza a desarrollar algún hongo, pues no vaya a contagiar a las demás. Después lo único que hice fue colocar un poco más de papel encima, y con el agua que coloqué en el fondo es suficiente. Esto es importantísimo, no hay que colocarle un exceso de agua porque si no pues vamos a terminar matando a las semillas. Y pues yo lo que hice es quitarlas de la luz solar. Y bueno, esas son básicamente las frutas que se pueden germinar de este método. Y como les decía, es exactamente el mismo procedimiento que el que hemos usado con la guanábana. Solamente que en esta ocasión pues son bastantes más semillas la diferencia. Y alguna de las dudas más comunes que he tenido es sobre si no le hace daño el cloro, y para nada, no le va a hacer nada de daño el cloro. Obviamente no hay que usar cantidades excesivas. ¿A qué voy? Bueno, pues en un litro agregar 5 mililitros de cloro sería suficiente para desinfectarlas, y después de desinfectarlas las vamos a enjuagar con únicamente agua. Esa es una de las alternativas. La otra es como les estaba mencionando con alcohol. El alcohol lo podemos diluir una parte de alcohol y tres partes de agua, es decir, un cuarto de alcohol al final, y eso sería suficiente para desinfectarlas. Después les digo, el procedimiento es el mismo. Topper hermético, base de papel enjuagada, con húmeda, colocamos las semillas encima y después colocaré una pequeña capa encima más, con el fin de que pues las semillas estén completamente rodeadas de humedad. Y en un mes aproximadamente este ha sido el desarrollo. Miren, la servilleta de encima se muestra con algunos rastros, unos pequeños puntos negros. Eso es algo muy preocupante. Yo lo que recomendaría sería en este momento cambiar el papel. Podemos quitar ese y quitar el de abajo y pues, poner las semillas en un papel nuevo y obviamente húmedo. Esto es porque puede ser que esas manchas oscuras sean hongos que se están desarrollando, y como les digo, los hongos no nos gustan para nada. Este tipo de hongos va a terminar matando a nuestras semillas, entonces es bien importante cerciorarnos de eso. Básicamente es lo único que tenemos que estar cuidando, que no esté expuesta directamente al sol porque puede hacer que se caliente mucho el recipiente hermético, que siempre esté húmedo, que es una de las preguntas que siempre me hacen, el cada cuánto regar, y eso es muy subjetivo, muy complicado de explicar, porque puede haber que en algunos lugares haya más calor y sea necesario regar más seguido, mientras que en otros no. Yo lo único que hago es reviso cada tercer día que el papel esté completamente húmedo, no encharcado, muy importante, y con eso será suficiente. Pero como les digo, ese papel yo ya debería de cambiarlo, pero como las semillas ya están germinando y algunas ya las voy a trasplantar, pues no va a ser necesario para mí. Este es el par que elegí para ahora pasarlas a su recipiente o a su maceta primordial, la que el primer trasplante que le vamos a hacer para que comience a desarrollarse. Y lo que yo voy a hacer es usar dos vasitos de aproximadamente 300 mililitros de volumen. Esto es porque los voy a tener en un semillero indoor.
¿Qué quiere decir? Que los voy a tener con luz artificial, pero no te preocupes, tú puedes tenerlo dentro de casa, cerca de una ventana. Y el sustrato que estoy usando, bueno, pueden ponerla cerca de una ventana que dé por lo menos 5 o 6 horas de luz, pero les voy a platicar un poquito sobre eso más adelante. El sustrato que estoy usando es una parte de turba, una parte de humus de lombriz y una parte de perlita y una de vermiculita. Es un sustrato medio complejo, lo sé, pero pues puedes conseguir cualquier otro sustrato que funcione para semilleros. Eso es lo más importante, que sea para semilleros, porque porque es muy poroso y además tiene muchos nutrientes que va a ayudar a que los primeros días, incluso meses de desarrollo de esta planta, pues se pueda empezar a desarrollar perfectamente y no tenga ningún problema. Recuerda que el mejor sustrato que puedes usar es el que tengas a tu alcance y obviamente vamos a tratar de mejorarlo con alguna que otra cosilla que tengamos por ahí. Si tienes tierra de cualquier tipo, yo te recomendaría nada más colocarle un poco de algún abono orgánico o un poquito de materia orgánica con el fin de que también sea más poroso el sustrato, es decir, la tierra. Porque he visto en muchas ocasiones que le colocan cualquier tipo de tierra y esta se compacta demasiado y es lo que termina haciendo que las plantas no se desarrollen correctamente porque termina almacenando demasiada agua también. Y entonces lo único que yo hice fue, como vieron, colocar la semilla, pero antes una pequeña base del mismo sustrato y después coloqué la semilla y fui agregando la tierra alrededor poco a poco. Esto es para que la raíz siga creciendo de forma natural hacia abajo y hacia los lados y no vayamos a tener algún problema al colocar la semilla y estarla enterrando desde un principio, porque eso puede llegar a lastimar a la raíz, que es una de las cosas que obviamente no queremos, ya que son unas plantas tropicales y son bastante sensibles en cuanto al trato de las raíces y obviamente aún más cuando son pequeñas. Así es como terminan. Lo único que yo voy a hacer es agregarles un riego por encima únicamente, pero saben que a mí me encanta que cuando están en semillero el riego es por debajo, es decir, coloco una bandeja y coloco un par de centímetros de agua y así es como se estarían regando, pero eso se los voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Qué tipo de agua podemos usar? Cualquier tipo: agua del grifo, agua de la llave, agua de lluvia, agua purificada, cualquier tipo de agua, obviamente no sea un agua con mucha salinidad. Si tú conoces que en donde te encuentras el agua le dicen agua dura o agua con mucha sal, obviamente ese tipo de agua no. Trata de usar agua de lluvia o otro tipo de agua que puedas conseguir que no tenga tanta sal. Y esto es lo que les mencionaba, vean, esta es la planta ya unas semanas después, pero como pueden notar yo lo coloqué en unos recipientes que tienen agua en el fondo, entonces tiene unos 2 o 3 centímetros de profundidad de esa agua y todo el tiempo la mantengo así con el fin de que todo el tiempo la planta esté húmeda y pueda seguir absorbiendo agua, pero que tampoco se encharque demasiado. Como les decía, este sustrato es alto en nutrientes y también tiene muy buena porosidad, muy buena retención de humedad, muy buena retención de aire, porque también necesitan oxígeno las raíces para que se desarrollen correctamente, y así es como van desarrollándose este par de plantas. Como les decía, es el mismo procedimiento tanto para la guanábana, anona o chirimoya. Pero bueno, básicamente eso es todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado y te veré la próxima semana.